¿Por qué Rusia nunca se convirtió en una superpotencia de portaaviones? La Unión Soviética fue uno de los países más grandes y más industrializados que el mundo haya visto. Sin embargo, a pesar de todo su talento de ingeniería y capacidad de fabricación, durante los 74 años que existió, nunca desplegó un verdadero portaaviones. Sin embargo, el país tenía varios planes para construirlos y estaba trabajando en un verdadero portaaviones, el Ulyanovsk, al final de la Guerra Fría. Ayúdame a ganarle al algoritmo de YouTube con un like y si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Después de la victoria de los comunistas en 1917, la ciencia y la ingeniería pasaron a primer plano en un intento de modernizar Rusia y las demás repúblicas soviéticas. El ejército no fue una excepción y vertió recursos en tecnologías entonces avanzadas como tanques, fuerzas aerotransportadas y cohetes terrestres y aéreos. El líder soviético Joseph Stalin estuvo vinculado a varios proyectos de portaaviones, incluso su primer intento, el Ismail. En 1927, el liderazgo soviético aprobó planes para construir un portaaviones convirtiendo el crucero de batalla inacabado Ismail de la Armada Imperial Rusa en construcción desde 1913, en un portaaviones de cuerpo entero. Completado como un crucero de batalla, Ismail desplazaría 35,000 toneladas, lo que lo haría similar en desplazamiento a los portaaviones de entreguerras de la clase Lexington de la Marina de Estados Unidos, que transportaban hasta 78 aviones. Desafortunadamente, para la nueva Armada Soviética, la conversión de Ismail nunca se completó y el barco finalmente fue desguazado. Si bien la idea de un portaaviones soviético tenía sus partidarios, otros, incluido el joven y brillante mariscal Tukhachevsky, señalaron que, por grande que fuera, la Unión Soviética no podía permitirse construir un ejército y una armada para igualar a sus vecinos más poderosos. Tukhachevsky tenía un punto, y la Marina pasó a un segundo plano frente a las ambiciones del Ejército Rojo y la Fuerza Aérea. Este fue un dilema estratégico que los soviéticos habían heredado de los zares y que persistió hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Uno que todavía afecta al gobierno ruso en la actualidad. La Unión Soviética, bajo Stalin, llegó a medir la producción económica y agrícola en planes quinquenales, y en 1938, como parte del tercer plan quinquenal, sentó las bases para un par de portaaviones. La llamada clase Proyecto 71 se basaría en los cruceros de la clase Chapaev, con un desplazamiento de 13,000 toneladas y una cubierta de vuelo de 192 metros. Cada uno de los portaaviones llevaría 15 cazas y 30 torpederos, uno asignado a la flota del Báltico y otro asignado a la flota del Pacífico. Los portaaviones fueron aprobados en 1939, pero nunca se completaron. Su construcción fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Se propuso un segundo proyecto para un portaaviones más pesado de 22,000 toneladas, pero ni siquiera se comenzó la construcción. A mediados de la década de 1940, con la Unión Soviética enfrascada en una lucha a muerte con la Alemania nazi, se propuso otro concepto de portaaviones, el Proyecto 72. Se describió como similar al proyecto de portaaviones anterior, pero con 30,000 toneladas, casi el doble de grande. Otro diseño similar fue el proyecto Kostromytynov, que pesaba 40,000 toneladas y habría estado equipado con 66 cazas, 40 torpederos e, inusualmente, 16 cañones de 152 milímetros. Esto sugiere que el portaaviones podría haber sido utilizado para apoyar desembarcos anfibios en Escandinavia o el Báltico si alguna vez se hubiera construido. Si bien la Unión Soviética siempre fue una potencia terrestre, para la cual la guerra terrestre debería tener prioridad sobre la guerra marítima,
La situación de guerra en 1943 dejó en claro que no se le podían quitar recursos al Ejército Rojo para construir un portaaviones de utilidad cuestionable. Después de la guerra, el Ejército Rojo, como potencia terrestre dominante en Eurasia, la Armada Soviética volvió a presionar para obtener más portaaviones. El personal naval quería una fuerza de 15 portaaviones, 9 grandes y 6 pequeños, divididos entre las flotas del Pacífico y del Norte, con 6 de los portaaviones grandes asignados al Pacífico y el resto asignado a la flota del Norte. Stalin, sin embargo, no quería portaaviones, prefiriendo confiar en los acorazados y cruceros. La industria soviética le dio cobertura a Stalin, explicando que aún no tenían la capacidad de construir nuevos tipos de barcos. Stalin fue sucedido por Nikita Khrushchev en 1953. Pero a pesar de las nuevas ideas de Khrushchev en la era de la guerra de misiles, lo mejor que la Marina soviética pudo sacar de él fue un solo portaaviones ligero. El portaaviones Proyecto 85 desplazaría solo 28,000 toneladas y transportaría 40 cazas MiG-19 navalizados. Este proyecto también se canceló, incluso antes de que comenzara su construcción. En 1962, la Unión Soviética comenzó la construcción de 2 portaaviones en los astilleros de Nikolaev, en Ucrania. Los 2 portaaviones, Moskva y Leningrad, eran barcos de compromiso, con la mitad delantera que parecía un crucero de misiles guiado convencional y la mitad trasera consistía en una cubierta de vuelo, un hangar y un ascensor que transportaba aviones entre los 2. La clase Moskva probablemente fue diseñada para cazar submarinos de misiles Polaris, estadounidenses y británicos que operaban cerca de aguas soviéticas. Cada barco Moskva transportaba hasta una docena de helicópteros de guerra antisubmarina, pero por lo demás carecía de armamento ofensivo. La clase Moskva fue seguida en las décadas de 1970 y 1980 por la clase Kiev, que tenía una misión similar, pero Estados Unidos estaba a punto de desplegar el misil Trident de mayor alcance. Esto significaba que la Armada Soviética tendría que operar aún más lejos de sus aguas de origen y potencialmente enfrentarse a los enormes portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Como resultado, los Kiev tenían un armamento ofensivo en forma de misiles antibuque SSN-12 Sandbox, cada uno de los cuales podía llevar una ojiva nuclear de 350 kilotones. Se construyeron 4 Kiev, con un quinto autorizado, pero nunca completado. La mitad de la década de 1980 fue un periodo de gran expansión para la Armada Soviética, incluidos los portaaviones. La Unión Soviética comenzó la construcción de 2 portaaviones de la clase de 50,000 toneladas y un superportaaviones de propulsión nuclear, Ulyanovsk, que estaba casi a la par con los portaaviones estadounidenses de la clase Nimitz. De los 3 superbarcos, solo uno se completó antes del final de la Guerra Fría. El portaaviones completo fue heredado por la Armada rusa, con la que todavía sirve hoy, como el almirante Kuznetsov. El 12 de diciembre del 2019 se declaró un incendio dentro del buque, con consecuencias desconocidas por el momento. Se desconoce si el portaaviones seguirá bajo las reformas previstas o si será dado de baja finalmente. Les muestro algunas imágenes tomadas a final del 2022 del almirante Kuznetsov, donde se puede ver claramente que está fuera de servicio por el momento. El portaaviones incompleto fue comprado por intereses chinos que lo enviaron a la Armada del Ejército Popular de Liberación, donde fue reacondicionado y comisionado como el portaaviones Liaoning en 2012. Ulyanovsk fue desguazado por Ucrania, que había heredado el casco sin terminar después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Como potencia terrestre, la Unión Soviética nunca podría asignar suficientes recursos del país
para construir una verdadera flota de portaaviones. ¿Había alguna otra manera perfectamente razonable y eminentemente práctica de gastar los rublos del país, ya fuera en el ejército o en la fuerza aérea, y más tarde en armas nucleares? Incluso hoy en día, las fuerzas no estratégicas de la Armada rusa se enfrentan a una dura competencia de las fuerzas terrestres y aéreas, y el futuro de la aviación naval rusa vuelve a estar nublado en el mejor de los casos. Esta es la razón principal por la cual Rusia no tiene una flota de portaaviones. También es importante recordar que el gasto militar de Rusia es de 84.000 millones de dólares para el 2023. El de Estados Unidos de este año es de 810.000 millones de dólares y se ha mantenido en esos rublos durante muchos años, muchísimas veces más que el presupuesto anual de Rusia. Espero que te haya gustado el video y de ser así, ayúdame con un like. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.